El viento aullaba como un ser vivo en las desoladas llanuras de Vesper 9, haciendo vibrar las torres oxidadas y los cascos de las orugas abandonadas que conformaban los límites exteriores del desguace de Max Jensen. Casi todas las noches, las tormentas pasaban sin consecuencias, trayendo solo polvo y el gemido del metal viejo. Pero esa noche era diferente. El viento traía algo más, algo pesado, algo vivo. Max se quedó de pie ante las puertas abiertas de la bahía de su taller, limpiándose la grasa de las manos con un trapo mientras las lunas gemelas colgaban bajas en el cielo. Su último proyecto, una bobina de propulsión fracturada rescatada de una nave mercante abandonada, yacía hecha pedazos sobre la mesa detrás de él. Normalmente, se habría perdido en el ritmo familiar de las reparaciones. Pero una sensación lo carcomía, la clase de sensación en la que confiaba después de años sobreviviendo en los confines de la galaxia conocida. La sensación de ser observado. Una sombra se desprendió del polvo arremolinado, tropezando hacia él por el patio iluminado. Max entrecerró los ojos, su corazón latía más rápido de lo que le gustaba admitir. La forma era grande, de 4 patas, balanceándose al moverse. No era un hombre. No era ningún carroñero local que él conociera. Extendió la mano hacia la llave de plasma en su cinturón, sosteniéndola baja, pero lista. La criatura se tambaleó más cerca, colapsando justo fuera del alcance de la luz. Max dio un paso cauteloso hacia adelante, sus botas crujiendo sobre la grava. Al acercarse, la forma se convirtió en algo que lo dejó congelado en el lugar. Era un lobo. No era un lobo. No exactamente. Era más grande. Su pelaje plateado estaba tejido con tenues destellos metálicos que brillaban incluso en la tenue luz. Extrañas marcas corrían a lo largo de sus costillas, brillando débilmente, y crestas mecánicas yacía en partes de su columna vertebral donde el músculo orgánico se unía al refuerzo sintético. Un alienígena, mitad máquina, mitad bestia, y arrodillado sobre su lomo, acunado entre alas temblorosas de hueso y alambre, había un bulto más pequeño, un cachorro, flácido e inmóvil, con su propio cuerpo diminuto desfigurado por extrañas integraciones mecánicas similares. Max se arrodilló lentamente, dejando la llave inglesa a un lado. Los ojos de la madre se encontraron con los suyos, brillantes y dorados, con una inteligencia inconmensurablemente humana. Soltó un grito bajo y roto, empujando al cachorro hacia adelante con sus últimas fuerzas antes de desplomarse ella misma. Con la respiración entrecortada, Max extendió las manos con cautela, apartando el pelaje enmarañado. Sus dedos encontraron algo incrustado en lo profundo del pecho del cachorro. Un dispositivo, pequeño pero complejo, parpadeando como una estrella moribunda, un núcleo. Lo reconoció de inmediato. Biotecnología alienígena, mitad viva, mitad forjada. Había visto versiones destrozadas de tales cosas en naves abandonadas antes, siempre fusionadas en cascos o conductos de motor, nunca en una criatura viva. El diminuto corazón del cachorro palpitaba débilmente contra su palma. Max volvió a mirar a la madre. Su mirada suplicaba sin palabras, cruda y profunda. Nunca había reparado nada parecido. Naves, motores, núcleos de fusión. Sí, pero un ser vivo tan íntimamente ligado a una máquina. No sé si puedo, susurró, negando con la cabeza. La respiración de la madre se volvió más superficial. Su cuerpo temblaba violentamente de frío. Extendió la pata, rozando su rodilla. En sus ojos no había acusación, solo confianza. Max maldijo en voz baja, alzando al cachorro con ambas manos. El pelaje era demasiado ligero, el cuerpo demasiado flácido. Se dio la vuelta y corrió de vuelta a su taller, cerrando la pesada puerta de una patada tras él, sellándolos a todos dentro. No sabía qué hacía, pero sabía una cosa, tan segura como el peso de una llave inglesa en su mano. Iba a intentarlo porque a veces el universo no necesitaba otro soldado, otro político, otro predicador. A veces solo necesitaba un mecánico que se negara a dejar que las cosas rotas siguieran rotas. Y esa noche,
Eso era exactamente lo que pretendía ser. El viejo taller era un desastre, pero era el dominio de Max, y sabía exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. Limpió la mesa principal de una sola pasada, esparciendo piezas de motor y circuitos por el suelo. Con cuidado, depositó al cachorro en el suelo y cogió un escáner de diagnóstico del estante cercano. El dispositivo emitió un pitido y una palabra mientras Max lo pasaba por el diminuto cuerpo. Los datos se desplazaban por la pantalla agrietada. Fallo orgánico parcial, desestabilización del núcleo, corrupción del enlace neuronal. La información le revolvió el estómago. Estaba lidiando con algo mucho más delicado que un hipermotor o un generador de escudos. Esto era vida. Y no solo vida, sino una antigua fusión de naturaleza y maquinaria que no tenía planos ni manual. El cachorro gimió suavemente, su respiración era superficial e irregular. Max apretó los dientes, con la mente acelerada. Primero, estabilizar el núcleo. Sacó un microafinador de su cinturón de herramientas y se acercó. La carcasa del núcleo estaba fracturada, con fugas lentas y pulsantes de fluido bioluminiscente. Max había visto fracturas similares en los cristales de antiguos reactores, pequeñas grietas que provocaban colapsos catastróficos. Tendría que sellar la brecha sin apagar el núcleo por completo, o los sistemas internos del cachorro fallarían. Con la punta más fina del sintonizador, ajustó la frecuencia del núcleo, haciendo que la energía chisporroteante volviera a fluir en un pulso constante. Saltaron chispas una, dos veces, y luego se estabilizaron. El brillo exterior del núcleo se intensificó ligeramente, y el cachorro respiró hondo y con más firmeza. «Vamos, pequeño», murmuró Max en voz baja, con el sudor latiendo en sus sienes. «Quédate conmigo». El siguiente problema era el enlace neuronal. Cables más finos que la seda de araña conectaban el núcleo con el corazón, el cerebro y la columna vertebral del cachorro. Muchas de esas líneas estaban destrozadas, algunas fusionadas por el calor. Max necesitaba desviar las vías críticas antes de que la creciente energía dentro del núcleo sobrecargara los enlaces dañados. Cruzó la habitación a toda prisa, agarrando un rollo de filamento, un hilo conductor flexible que usaba para el cableado de a bordo y un par de visores de aumento. Bajo las intensas lentes, las diminutas redes de nervios y la máquina brillaban en sorprendentes patrones intrincados. Con precisión temblorosa, Max hizo nuevas conexiones, uniendo huecos con trozos de filamento, sellándolos con microsoldadura. Los minutos se convirtieron en horas. La tormenta rugía afuera, azotando las paredes del taller, pero Max apenas lo notó. Finalmente, mientras fusionaba el último hilo, el núcleo latió de nuevo, fuerte, firme, vivo. El cachorro se estremeció una vez, flexionando las patas, sus párpados revolotearon. Un gemido suave y roto escapó de su garganta. Max se apartó, con las manos temblorosas. El joven lobo levantó la cabeza débilmente y lo miró. Ojos como estrellas azules, brillantes, infinitos. Max se dejó caer en un taburete, limpiándose la boca con una mano sucia, riendo una vez, temblorosamente, incrédulo. Lo había logrado. Había reparado lo que debería haber sido imposible. La madre se movió de donde se había desplomado cerca de la puerta, incorporándose con un gruñido bajo y estridente. Cojeó hacia adelante, temblando de agotamiento, y acarició el costado de su cachorro. El pequeño lobo gimió y la empujó contra sí, acurrucándose en su calor. Max los observó, sintiendo algo profundo y antiguo agitarse en su pecho. Algo más grande que la grasa, el óxido y las noches solitarias dedicadas a reconstruir cosas rotas. Algo como un propósito. No sabía qué significaba realmente este extraño vínculo entre máquina y bestia. O porque la supervivencia de este pub se sentía tan crítica que incluso las estrellas afuera parecían contener la respiración. Pero sabía una cosa. La galaxia había cambiado en el momento en que ese núcleo volvió a la vida. Y nada volvería a ser igual. La tormenta había pasado,
dejando un fino velo de niebla que se aferraba a los restos rotos de las naves esparcidos por el patio de Max. La luna recién salida pintaba el mundo con una pálida luz plateada. Dentro del taller, la loba, a quien Max más tarde conocería como Cira, se acurrucaba protectoramente alrededor de su cachorro, su enorme cuerpo subiendo y bajando con respiraciones lentas y exhaustas. El joven dormía profundamente, su corazón latía con una luz suave y constante bajo el fino pelaje de su pecho. Max se apoyó en el banco de trabajo, sorbiendo el café negro amargo que preparó en la estufa oxidada. Todavía intentaba procesar la locura de las últimas horas. No dejaba de mirarlos, casi esperando que la escena se desvaneciera en humo. Sin embargo, seguía siendo real, innegable. El escáner de la pared emitió un pitido repentino, rompiendo el silencio. Max se acercó, frunciendo el ceño. No estaba monitoreando la tormenta. Estaba captando algo más. Un pulso de energía, débil, pero ascendente. Ajustó la configuración, entrecerrando los ojos para leer las lecturas. La frecuencia era extraña, sin duda, y coincidía con el patrón que había visto antes al reparar el núcleo del cachorro. Pero ahora no estaba localizado. Se expandía, transmitiéndose como las ondas de una piedra arrojada a un estanque en calma. Se giró lentamente para mirar al cachorro dormido. Fuera lo que fuese lo que había hecho, fuera cual fuese la solución improvisada que había improvisado dentro de ese núcleo imposiblemente complejo, no solo había estabilizado al jovencito, había enviado una señal. La mente de Max corría. Las señales siempre encontraban oyentes. Y en el borde, los oyentes casi nunca eran algo bueno. Sara se movió, sus ojos dorados, medio iluminados por el cansancio, se abrieron de par en par. Levantó la cabeza, con las orejas erizadas, las fosas nasales dilatadas. Se le erizó el pelo. Ella también lo sintió. Antes de que Max pudiera hablar, un sonido hendió el aire. Un aullido largo y bajo lleno de tristeza, esperanza y 1000 años de anhelo. Sierra echó la cabeza hacia atrás y respondió, su voz áspera y potente, resonando por el desguace, elevándose hacia los cielos brumosos. El aullido no era solo una llamada. Era un faro. Desde más allá del horizonte, Max vio los primeros destellos de movimiento. Sombras contra las estrellas, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Sintió un vuelco al verlos acercarse. Formas corriendo por las llanuras, saltando sobre las dunas, enormes figuras que brillaban bajo la luz de la luna. Eran lobos, pero como el Señor, eran más que carne. Plata y hierro unidos. Seres vivos portadores del legado de una ciencia olvidada. Sus ojos brillaban con la misma luz feroz y sobrenatural. Algunos estaban marcados y rotos, su energía central parpadeaba erráticamente. Otros se movían con fluidez pero cautela, como soldados heridos que regresaban de una guerra que nadie más recordaba. No llegaban con ira, sino con desesperación, atraídos por el pulso de vida que Max había restaurado. En cuestión de minutos, el desguace estaba rodeado. Decenas de lobos alienígenas, silenciosos pero tensos, sus formas rodeadas por la niebla moribunda. Max apretó con más fuerza su llave de plasma, con el instinto gritando que corriera. Pero Sierra dio un paso adelante, con el joven lobo tambaleándose detrás de ella, y emitió un único ladrido agudo. Los lobos inclinaron la cabeza al unísono, bajo y reverente, como caballeros ante un rey. Max bajó la llave inglesa lentamente. El significado era claro. No estaban allí para luchar. Estaban allí para ser salvados. Y, de alguna manera imposible, el mecánico humano de una luna remota se había convertido en el centro de algo antiguo, vasto y completamente imparable. Los lobos trajeron a sus heridos uno a uno. Sus movimientos eran cuidadosos, respetuosos, como si ofrecieran reliquias sagradas a un sumo sacerdote. Max se arrodilló junto a la primera, una hembra joven. Su pelaje estaba enmarañado con polvo y sangre vieja, su núcleo visiblemente fracturado por la mitad.
Chispas chisporroteaban del dispositivo agrietado incrustado en lo profundo de su pecho, y su respiración era entrecortada. Max tragó saliva con dificultad. Apenas entendía cómo había reparado al primer cachorro. Había actuado por instinto, tras toda una vida manipulando sistemas rotos y haciéndolos cantar de nuevo. Ahora, docenas de vidas lo miraban con silenciosa esperanza. No estaba listo. No era suficiente. Pero al mirar a los ojos del joven lobo, llenos de confianza, llenos de una fe desesperada y temblorosa, comprendió algo en lo más profundo de su ser. Estar preparado nunca había sido el objetivo. Se puso manos a la obra. La primera reparación fue una lucha agotadora y desesperada. A diferencia del cachorro, el núcleo de este lobo había comenzado a colapsar. Su energía se filtraba a los tejidos circundantes. Max trabajaba con manos temblorosas usando cableado de fibra óptica de un motor de transbordador desmantelado para tejer nuevos caminos en el entramado moribundo. Reemplazó los conductos chamuscados con hebras de enredadera conductora que Sierra encontró creciendo en los bordes del patio. Material orgánico que zumbaba débilmente con su propia energía extraña. Los lobos se reunieron alrededor formando un apretado anillo protector. Sus cuerpos, un muro viviente contra los vientos. Las horas se desdibujaron en una extensión interminable de humo de soldadura, cables deshilachados y el amargo sabor del aire reciclado. Sus dedos sangraban por quemaduras y cortes que apenas sentía. Su voz se quebró al murmurar palabras de aliento para sí mismo, para los lobos, para el universo. Y entonces, como antes, el núcleo estalló. La joven loba se sacudió, emitiendo un gemido sordo que resonó en su garganta. Lentamente, se incorporó sobre patas temblorosas, parpadeando aturdida hacia la manada que la observaba. Un coro de aullidos sordos y resonantes se elevó en la noche. No era luto, sino celebración. Max se desplomó de espaldas, contemplando las estrellas que la niebla ahogaba, mientras la risa brotaba de su garganta. Un sonido áspero y asombrado. Lo había vuelto a hacer. Y había muchos más. Sir se acercó, bajando su gran cabeza hasta que su frente tocó su hombro. No habló, pero el mensaje era claro. Lo protegerían. Lucharían por él si fuera necesario. Porque él había hecho lo que la galaxia había olvidado hacer. Se había preocupado. Mientras se incorporaba, mugriento y exhausto, Max contempló el mar de criaturas heridas que esperaban su turno, cada una cargando la historia de una raza que la galaxia había intentado borrar. «Vamos a necesitar mucha más cinta adhesiva», murmuró. Y en algún lugar muy por encima de la luna, en lugares donde hombres crueles y gobiernos más fríos conspiraban y planeaban, alarmas silenciosas comenzaron a destellar. El dominio de la cicatriz, que una vez esclavizó a estos lobos por su tecnología viviente, detectó la oleada. La vieja estructura de poder se agitó de miedo porque algo había sucedido que no podían controlar, que no podían replicar. Los lobos estaban despertando, y en el centro de todo se encontraba un mecánico humano que se negaba a permitir que nada permaneciera roto. La primera grieta se había formado. La galaxia simplemente aún no lo sabía. Los días siguientes se desvanecieron en una serie de trabajo frenético. Max se esforzó más que nunca, ignorando los músculos doloridos, los dedos quemados, el agotamiento progresivo que roía los confines de su mente. Cada lobo que acudía a él traía consigo una historia de supervivencia, una historia de sufrimiento silencioso, y cada reparación era otra rebelión contra la crueldad de la galaxia. La noticia corrió más rápido de lo que Max podría haber imaginado. A través de los fríos confines del espacio inexplorado, desde colonias en ruinas hasta los barrios marginales destrozados de mundos centrales, se extendió el rumor. El mecánico que podría reparar el cráneo perdido. El hombre que podría reparar los núcleos vivientes que habían sido abandonados a su suerte. Con los rumores llegó la esperanza, y con la esperanza el miedo. Una noche, mientras Max reconectaba los hilos estabilizadores de un lobo corpulento cuyo núcleo había sido cortado casi por la mitad, Sira se puso rígida a la entrada del taller.
con las orejas hacia atrás, el cuerpo agachado y tenso. Max siguió su mirada y se quedó paralizado. Al otro lado del patio, la niebla se había espesado de forma antinatural, formando siniestros y deliberados patrones. De ella surgieron figuras altas, ataviadas con elegantes trajes sexo, marcados por el inconfundible sello carmesí del dominio Skarn. Cazadores, con sus cascos relucientes con tecnología de escaneo, sus rifles apuntando con la despiadada eficiencia de hombres que han pasado años descifrando lo que no pueden comprender. Uno de ellos dio un paso al frente, su voz amplificada por el frío aire nocturno. Mecánico Jensen, ladró, con un tono agudo. Autoridad y poder vano. Estás violando la Directiva 972, albergando tecnología biológica ilegal. Entrega el cráneo y cesa toda actividad de inmediato. Max se limpió las manos con un trapo y se levantó lentamente, sintiendo a los lobos apretujarse a su alrededor, silenciosos como fantasmas. Sir se acercó a él, mostrando los dientes, con un gruñido bajo vibrando en lo profundo de su pecho. Max irguió los hombros, con el corazón latiéndole con fuerza. «No te los vas a llevar», dijo. El cazador rió entre dientes, un sonido apagado. «No lo entiendes. Esto no es una negociación. Esto es obediencia o erradicación». Levantó una mano. Los cazadores se movieron al unísono, activando sus proyectores de red, amplios arcos de campos de contención chisporroteantes diseñados para inmovilizar núcleos vivos. Max no pensó. Agarró el gatillo de emergencia que había escondido bajo el banco de trabajo. Un invento rudimentario y desesperado, improvisado con viejas placas de gravedad y escudos reventados, y lo golpeó con la palma de la mano. El suelo se deformó con un rugido ensordecedor. Una onda expansiva estalló hacia afuera, derribando a la primera oleada de cazadores. Sus redes se enredaron en el aire, colapsando en espirales de energía inútiles. Los lobos no dudaron. Sir lideró la carga, una mancha plateada y furiosa, que se estrelló contra los cazadores tambaleantes con precisión letal. Los demás lo siguieron, no como bestias descerebradas, sino con una coordinación aterradora. Se movieron juntos, núcleo contra núcleo, mentes conectadas a través de las frecuencias compartidas que Max, sin saberlo, había sintonizado en sus cuerpos. La batalla fue brutal, salvaje. Max luchó contra su propia. A su manera, usando un cortador de plasma como si fuera una cuchilla, soldando placas de blindaje alrededor de las extremidades, inutilizando los trajes antes de que los hombres dentro pudieran reaccionar. No era un soldado, pero conocía las máquinas. Y estos invasores las usaban como segundas pieles. Sabía exactamente dónde cortar. Los minutos se convirtieron en caos. Explosiones de plasma iluminaban el patio brumoso. Gruñidos y gritos resonaban en las paredes maltrechas del taller. Y cuando todo terminó, cuando el último de los cazadores de cicatrices yacía inconsciente o huía en la noche, los lobos se alzaron victoriosos, ensangrentados, jadeando, pero intactos. Max cayó de rodillas, jadeando, con las manos quemadas y temblorosas. Sir se acercó a él, lamiendo el sudor de su frente en un gesto extraño, casi ceremonial. «Te has unido a nosotros», dijo con una voz que ya no se escondía tras gruñidos o palabras entrecortadas. «Has curado más que nuestros cuerpos. Has curado nuestro espíritu». Los lobos se reunieron a su alrededor, sus núcleos latiendo en unidad rítmica. Y sobre ellos, ocultas en las estrellas, las naves de mando del dominio se agitaban, furiosas por su fracaso, planeando ya su siguiente movimiento. La cicatriz había perdido sus cadenas, y no sería fácil volver a atarlas. En los días posteriores a la batalla, Max transformó su desguace en algo que ya no era reconocible como un simple taller de reparaciones. Utilizando cascos de naves espaciales rescatados y los restos dejados por los cazadores derrotados, él y la calavera construyeron defensas, depósitos de suministros ocultos, escudos de energía improvisados con núcleos de naves antiguas y torres de vigilancia tripuladas por los lobos más veloces.
Se convirtió en una fortaleza, pero no en una prisión. Estaba viva. Los lobos, antaño supervivientes dispersos, se hicieron más fuertes, más seguros, sus núcleos estabilizados por las reparaciones de Max y sintonizados en una nueva resonancia entre sí. Pulgares unidos por un pulso compartido, una red viva de pensamiento e instinto. Ya no se limitaban a hurgar en los confines de una galaxia que había intentado olvidarlos. La estaban reclamando. Max se encontraba una tarde en el muro exterior, mirando al horizonte, donde las tormentas de polvo de Vesper 9 se difuminaban en el cielo infinito. Fenric, el joven cachorro que había reparado al principio, ahora con casi el doble de su tamaño original, estaba sentado a su lado, agitando la cola distraídamente. «Lo cambiaste todo», dijo Fenrich, con una voz juvenil, pero con el peso de algo vasto y antiguo. Max rió entre dientes, todavía incómodo con el asombro que los lobos parecían dirigirle. «Solo arreglé lo que estaba roto». «Despertaste lo que intentaron matar», dijo Fenrich. «Nos recordaste lo que somos». Max volvió la mirada hacia las estrellas. «Volverán», dijo en voz baja. «Con más naves, con más potencia de fuego. Estaremos preparados», dijo Fenrich sin dudarlo. Desde el patio principal, se elevó un aullido largo y bajo, una canción de advertencia y bienvenida, de unidad y desafío. Uno a uno, otros lobos retomaron la llamada, tejiéndola en una sinfonía que estremeció los huesos del mundo mismo. No era solo un sonido. Era una declaración. El mecánico, quien una vez había reparado agujeros rotos y motores averiados, ahora se encontraba en el corazón de algo mucho mayor. Se había convertido en el arquitecto involuntario de una rebelión basada no en el odio, sino en la sanación. Max Jensen, nacido de la suciedad, la grasa y la tenaz esperanza, había tocado una magia olvidada. Y a lo largo de la galaxia, donde los poderosos conspiraban y los corruptos planeaban, un antiguo miedo echó raíces porque los lobos de las estrellas se habían alzado. Y esta vez tenían un corazón humano latiendo entre ellos. La fortaleza se hacía más ruidosa con cada día que pasaba. Donde una vez solo había escombros y sueños rotos, ahora había voces. Aullidos que se elevaban en la noche, el zumbido desgarrador de generadores reparados, el suave murmullo de lobos jóvenes persiguiéndose entre las ruinas esqueléticas de naves antiguas. Max se movía a través de todo, un líder reticente, un guardián que nunca había pedido el título, pero lo ostentaba de todos modos. Los lobos habían comenzado a llamar al lugar Harforge. En la antigua lengua de los cráneos, significaba tanto santuario como arma. Un nombre apropiado, pensó Max con tristeza. Porque incluso mientras construyeron algo nuevo, él sabía que la guerra se avecinaba. La primera advertencia no provino de los escáneres, sino de la tierra misma. Sierra encontró a Max reparando un escudo deflector agrietado, rescatado de una vieja plataforma minera. Su mirada era aguda, su postura rígida. «Se están reuniendo», dijo en voz baja y sombría. Max se secó las manos en sus pantalones sucios y se puso de pie, siguiendo su mirada hacia los cielos del sur. Un extraño brillo iluminaba el horizonte. No era una tormenta, sino la perturbación atmosférica causada por los motores de aceleración de masa. Una flota estaba en movimiento, y a juzgar por la neblina en el aire, era más grande que cualquier otra cosa a la que se hubieran enfrentado antes. El dominio Skarn había decidido dejar de jugar. Max subió a la torre de observación que habían construido con los lomos rotos de 2 transportadores clase Corvette. Desde el punto estratégico, pudo ver las brillantes motas de naves que descendían de la órbita como buitres, naves de desembarco, cañoneras, transportes de tropas más grandes repletos de cazadores y equipo más pesado. Presionó él. El maltrecho relé de comunicaciones resonó contra su boca. «Todas las unidades», dijo, con voz más firme de lo que sentía. «Escudos al máximo. Preparen puntos de repliegue. Dispersen a los jóvenes. Esto no es una incursión. Es un asedio». El patio estalló en movimiento.
Los lobos corrieron a sus puestos. Los ingenieros se apresuraron a reforzar los generadores de escudos. Los guerreros se reunieron en escuadrones sueltos, mostrando los dientes y dejando que el fuego primigenio ardiera con fuerza en sus núcleos. Incluso los más jóvenes, aún pequeños e inseguros, se unieron al esfuerzo, arrastrando cajas de suministros o transmitiendo mensajes. Max bajó para reunirse con ellos en el corazón del patio, donde la manada se reunió alrededor de las viejas hogueras de la forja. «Hemos construido algo que no pueden soportar», dijo, alzando la voz por encima del viento creciente. «Arreglamos lo que creían roto para siempre. Les mostramos que la fuerza no se trata solo de quien tiene la flota más grande o los cañones más potentes». Los miró, la plata brillante de los lobos reparados, los feroces ojos jóvenes brillando con fe. «Creen que vienen a matar a Ope», dijo Max, con los puños apretados. «Se equivocan. La estamos forjando». Sir dio un paso al frente, con su imponente figura elevándose a su lado. «Vienen a destrozarnos», gruñó. «Pero son ellos quienes nos harán añicos». 1000 corazones latían al unísono. La manada estaba lista. Max se sacó las gafas de soldar del cuello y se las puso sobre los ojos. «Recordémosles porque no se reserva en el desguace, perro». Las primeras explosiones impactaron los escudos exteriores momentos después, sacudiendo la tierra. Sacudieron el óxido de las viejas estructuras metálicas del desguace. El asedio a Harforge había comenzado, y la galaxia, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de cambiar para siempre. La primera oleada llegó en veloces y bajos deslizadores, intentando atravesar las defensas exteriores al amparo de las barcazas de choque. Max manejaba él mismo el generador de escudos del norte, soldando las tuberías de refrigerante con una mano mientras disparaba las maltrechas torretas de plasma de 2 lanzas con la otra. El cráneo luchaba como nunca antes el dominio Skarn se había enfrentado. Coordinado, intrépido, devastador. Se movían con la precisión de un ejército, pero con la furia de algo mucho más antiguo y salvaje. Sierra lideró la primera contracarga, chocando contra los Quimes líderes con Fenric a su lado. Juntos, destrozaron la formación, arrastrando naves desde el cielo, destrozando cascos con una gracia terrible y hermosa. Sobre ellos, los generadores de escudos chisporroteaban y gemían, pero resistieron. Max corría entre estaciones, gritando órdenes a las unidades de comunicación, redirigiendo los flujos de energía, sellando las brechas en los escudos más rápido de lo que el Skarn podía abrirlas. Pero el enemigo era implacable. Oleada tras oleada azotaba las defensas, cada una más pesada que la anterior. Las tropas terrestres avanzaban tras los bombardeos. Hombres y máquinas criados con un solo propósito, el exterminio. Max se encontró luchando codo con los lobos. Con una pistola de plasma en una mano y un escudo de chatarra dentado, soldado del casco de una nave espacial, en la otra. Se agazapó tras las bobinas de los propulsores en ruinas, disparando ráfagas contra las tropas que avanzaban y poniendo a salvo a los lobos heridos cuando podía. En un momento dado, un soldado de choque del dominio lo acorraló cerca de la vieja plataforma de lanzamiento, alzando una pica de energía crepitante. Max levantó el escudo en un débil intento de bloquearlo, preparándose para el impacto. Una mancha plateada y azul impactó al soldado desde un costado. Fenrich. El joven lobo gruñó, arrebatándole el arma de las manos y desparramándolo por el suelo accidentado. Max se puso de pie, tosiendo por el polvo. «Gracias, chico». Fenrich sonrió, mostrando los dientes y mostrando un orgullo feroz antes de volver a la lucha. La batalla continuó durante toda la noche. Las fuerzas del dominio seguían avanzando, implacables, sin reparar en sus crecientes pérdidas. Pero los lobos no solo sobrevivían. Estaban ganando. Porque esto no era solo un desguace. Era una cuna, un crisol, un lugar donde las cosas rotas se volvían más fuertes que nunca. Max estaba en lo alto de la vieja torre de observación al amanecer.
La primera luz se reflejaba en escudos maltrechos y colmillos ensangrentados. La flota del dominio vaciló y se desintegró. Sus fuerzas supervivientes huyeron de vuelta a la órbita. Sus naves de desembarco estaban plagadas de cicatrices, sus estandartes se arrastraban en señal de derrota. Los lobos aullaron su victoria al cielo. Un sonido crudo y exaltado que resonó a través de los huesos rotos del desguace y en el mundo exterior. Max echó la cabeza hacia atrás, riendo con incredulidad, exhausta y mareada. Lo habían logrado. Harforge había resistido. Los lobos se reunieron a su alrededor, maltrechos, pero vivos, con los ojos llameantes. Sir estaba a su lado, su pelaje enmarañado de sangre, su núcleo latiendo brillante como un segundo hijo. No solo nos has salvado, dijo en voz baja y reverente. Nos has dado un futuro. Max contempló las llanuras quemadas, las ruinas, las incontables vidas que había reconstruido con manos manchadas de grasa y terquedad. No dijo nada. No hacía falta. El universo lo sabría. Los lobos habían sido destrozados, pero ahora estaban despiertos, y juntos cambiarían las estrellas. Los días posteriores a la batalla fueron extraños y hermosos, un tiempo tejido a partir de la peculiar combinación de agotamiento, triunfo y un propósito sereno. Forja del corazón, antaño un puñado de metal roto y supervivientes desesperados, prosperaba con una nueva y feroz vida. Los lobos se movían como guardianes, patrullando ahora los límites del territorio, no solo en busca de amenazas, sino con un propósito nacido del orgullo. Los jóvenes se entrenaban a la sombra de las torres de salvamento, aprendiendo los antiguos movimientos del cráneo antes de que su gente fuera cazada. Se comportaban de forma diferente, con la cabeza más alta, los núcleos brillando con más intensidad bajo el pelaje. Max trabajaba junto a ellos, sin perder el tiempo. Supervisaba la construcción de nuevas defensas, reutilizando la tecnología caída del dominio para crear escudos superpuestos y cañones de riel cosidos a partir de piezas de naves antiguas. Su otrora pequeño y solitario taller se había transformado en un nexo de invención y renacimiento. El mismo ingenio que a duras penas lo mantenía con vida, ahora construía hogares, escudos, nuevos estabilizadores de núcleo, la estructura misma de una civilización renacida. Una tarde, Max se encontraba en lo alto de la torre central, contemplando Harforge, sintiendo el zumbido de sus latidos. El señor se unió a él, moviéndose con la gracia silenciosa de una reina. Su pelaje plateado brillaba incluso bajo la tenue luz del crepúsculo. Su núcleo latía firme y seguro. Debería saberlo, dijo en voz baja. La llamada se ha apagado. Max frunció el ceño y la miró. ¿Qué llamada? La llamada más antigua, respondió. El aullido de la manada ilimitada. Ya no somos solo nosotros. Max siguió su mirada hacia el horizonte y se le encogió el corazón. Desde los confines del mundo, formas se movían entre el polvo. Morco, cientos de ellos. Sus cuerpos esbeltos y fuertes, sus núcleos centelleando como nuevas estrellas. Supervivientes de otras colonias, manadas dispersas que habían oído el pulso a través de los enlaces del núcleo, reavivaron cuando Max reparó a Fenrich. Habían sentido la oleada, y ahora habían llegado, no como fragmentos rotos, sino como familia. Sierra lo miró, con un brillo feroz e inquebrantable en sus ojos dorados. Ya no eres solo nuestro mecánico, dijo. Eres nuestro forjador de fuego, el que reforjó lo roto. Max negó con la cabeza, abrumado. Nunca estuve destinado a hacer algo así. Tú estabas destinado a hacer exactamente esto, dijo simplemente. Abajo, los recién llegados se fusionaron con los defensores. Sus aullidos se elevaban hacia la luz moribunda, uniéndose en una voz imparable. Esperanza. Había sido un susurro. Ahora era un rugido. Y mucho más allá de las lunas de Vesper 9ine, a través de la brillante extensión de la galaxia, otros mundos también lo oyeron. El grito de un pueblo olvidado que ya no estaba dispuesto a esconderse. El dominio despreciable,
los mercaderes de sueños rotos, los esclavistas que habían robado el futuro de tantos, habían sentido miedo antes. Ahora sentirían algo peor. Retribución. El Senado Galáctico convocó una sesión de emergencia 2 ciclos solares después, a miles de años luz de Harforge. Noticias holográficas llenas de historias del levantamiento. Imágenes granuladas y desesperadas de lobos derribando elegantes naves de guerra del dominio. Historias de un mecánico humano que podía devolver la vida a los núcleos muertos del cráneo, uniéndolos con una fuerza que cualquier máquina podría medir. Las rutas comerciales cambiaron. Los corredores de poder susurraban con miedo. Los reclutadores de imperios desesperados hicieron planes para encontrar y matar al forjador de fuego antes de que pudiera provocar una verdadera rebelión. Pero ya era demasiado tarde porque Max Jensen ya no era solo un hombre. Se había convertido en una idea. Y las ideas, una vez nacidas, eran notoriamente difíciles de aniquilar. De vuelta en Harforge, Max se apoyó en la destartalada barandilla del hangar principal, observando cómo lobos y humanos cargaban juntos la primera gran nave de envío construida con los restos de la flota del dominio. Una nave sin igual, forjada por manos que conocían tanto la precisión de las máquinas como el pulso salvaje de la vida. La nave se llamaba Voto de los Quebrantados. Llevaría la calavera no a un escondite, sino al corazón de la galaxia, para reunir a los olvidados y oprimidos. Para recomponerse no solo a sí mismos, sino a la galaxia misma. Fenrich se alzaba orgulloso cerca de la proa de la nave, con el núcleo ardiendo de un azul claro e inquebrantable. «Estamos listos», dijo con la voz cargada de emoción apenas contenida. Max asintió, apartándose de la barandilla. «No», dijo, con una sonrisa torcida en los labios. «Solo estamos empezando». Los motores del juramento rugieron a la vida, haciendo vibrar los restos del viejo desguace, enviando un pulso a través del suelo, a través de las torres reparadas, a través de los escudos soldados y las armas rescatadas. A través de los corazones de todos los que estaban bajo los hijos gemelos de Vesper 9, Max caminó con Fenrich hacia la rampa de embarque, Sir poniéndose a su lado. Alrededor de ellos, la manada se movía como una sola, una fuerza de la naturaleza moldeada por la determinación, el dolor, la obstinada negativa a morir en silencio. Arriba, el cielo estaba despejado. Delante, las estrellas esperaban, y por primera vez en mucho tiempo, Max Jensen, mecánico de chatarra, reparador de causas perdidas, constructor de milagros, sintió que pertenecía a ellos. Los lobos aullaron una última vez. Su canto se elevó para encontrarse con las estrellas.